Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos acá con el segundo congreso de políticas públicas y el problema de las drogas, que está orientado específicamente a la problemática del alcohol. Estamos hoy con William Rue, que él es trabajador comunitario de salud, médico rural de la zona de San Martín de los Andes y fue cofundador de la red de alcoholismo, y además es un ávido lector de libros, que hoy nos va a hacer una presentación sobre la construcción de grupos para el abordaje de la problemática del alcohol. Y nos acompaña también Alejandra Parra. Ella es doctora en psicología, trabajadora del sistema de salud de la provincia de Neuquén, docente e investigadora, que va a también sumar sus aportes y sus preguntas a la presentación de Willy. Así que, bueno, te dejo el espacio, Willy. Hola Fermín, hola compañeros, alegría de estar con ustedes. Bueno, la verdad que cuando me invitaron a este espacio, ¿no? Estuve rumiando a ver cómo enfocarlo, ¿no? Y me decidí en tomar como eje el tema por un lado, de la micropolítica y de la macropolítica en relación al tema del alcohol, ¿no? Y dentro de esos campos, poner como eje el tema de la construcción de grupos. Construcción de grupos que no siempre son grupos específicos de alcoholismo, de alcoholistas, ni mucho menos, ¿no? A veces son grupos polivalentes en el cual el tema de la problemática del alcohol se incluye. Bueno, estaba repasando el tema de cómo es esto, para qué sirve, para qué hemos utilizado, ¿no? El alcohol en nuestra historia como personas, como seres que habitamos este mundo. Y cuando en algún momento el hombre, ¿no? Las personas registran que existen sustancias que cambian, ¿no? El sentido de la realidad, ¿no? Entonces aparece la utilización del alcohol y de otras sustancias. En principio, esa utilización es una utilización ritual, religiosa. Es utilizada por el chamán, los chamanes, ¿no? Que son las personas que conectan este mundo con la trascendencia, ¿no? Son utilizadas para sus viajes extáticos y para de alguna manera facilitar esta comunicación que les decía, ¿no? Esto es la utilización religiosa del alcohol. Pero a partir de eso se produce un fenómeno que se llama la secularización del alcohol, del uso del alcohol, en el cual después fueron los asistentes a esos rituales, a esas ceremonias religiosas, y de a poco se fue expandiendo, ¿sí? Y fue perdiendo esta característica inicial de uso religioso y se fue haciendo cada vez más cotidiano. Y de todas maneras, hay un modo, así groseramente podemos decir, hay un modo urbano de consumir alcohol y hay un modo rural o comunitario de consumir alcohol, ¿no? El modo rural es un modo comunitario, un modo social, ¿no? Que se utiliza de alguna manera el alcohol a partir de que facilita la relación entre las personas, ¿no? Inhibe las limitaciones vinculadas al miedo o al temor, facilita el encuentro, digamos, eso sería inicialmente, ¿no? Después se produce, con la profundización de la ingesta, se produce otro tipo de situaciones nada agradables muchas veces, ¿no? En cambio, el uso urbano es fundamentalmente el uso como sedante para poder bancarse todo el tema de la competencia, de la exigencia, del individualismo de la vida cotidiana en la ciudad. Esto es importante porque en mi trabajo es muy importante porque
Yo habitualmente trabajé en el medio rural. Yo soy fundamentalmente un trabajador rural de salud. Entonces, sin duda, ¿no?, todo este tema de la ingesta urbana y los grandes conflictos que trae, no lo he vivido en la medida que lo viven seguramente los que trabajan en las grandes ciudades. Bueno, ahora, ¿de dónde viene en mi situación mi inquietud por la temática? Bueno, yo creo que me sensibilicé profundamente con la temática del alcohol, del alcoholismo, de las personas que están afectadas por el mismo, a partir de la afección que tenía mi tío Carlos. Mi tío Carlos era mi padrino, ¿no? Y yo lo quería mucho, ¿no? Y él también a mí, ¿no? Y veía el daño que le hacía el alcohol, ¿no? Es un tema que, bueno, yo creo que ese fue el tema que me impulsó. En mi familia, mi padre a veces consumía una o dos copas en el almuerzo los días domingos, por ejemplo, y de ahí no se pasaba. Pero mi tío Carlos sí, sufría mucho el tema del alcohol. Lo cierto es que sin duda yo creo que esta situación, esta sensibilización que tuve a partir de la afección de mi tío, yo creo que determinó, ¿no?, que yo pudiera ver, ¿no?, cuando me enfrentaba a una situación de una persona o grupos afectados por esto, yo no veía al alcoholista, veía a la persona, porque más allá de que estuviera afectado más o menos, ¿no?, lo que más me importaba el tema de la persona. Yo creo que esto fue una llave que de alguna manera me facilitó la tarea para construir el vínculo, ¿no? Cosa importantísima para poder operar en estas situaciones. Bueno, lo cierto es que, bueno, yo soy correntino, soy de Goya, y mis padres me mandaron a estudiar cuando terminé la primaria, ¿no?, a Buenos Aires, y fui a parar al Liceo Militar, me acuerdo. Y cuando salía del Liceo Militar, sobre todo en los últimos años, yo recuerdo que me fui vinculando, ¿no?, a espacios, digamos, populares, como son las villas de emergencia del Gran Buenos Aires. Entonces salía y buena parte de mis días francos, que eran sábado a la tarde y domingo hasta la nochecita, ¿no?, muchas veces iba a las villas de emergencia, ¿no? Y ahí tomé contacto con, bueno, por un lado con los pobladores de las villas y por otro lado con con curas, ¿no? Yo venía de una formación católica fuerte, ¿no?, con curas que después estuvieron organizados en una movida que se llamó Sacerdotes del Tercer Mundo, que son un poco los antecedentes de lo que ahora se llaman Opción por los Pobres, en fin, ¿no? Y y cuando entré a transitar mis recorridos por las villas, registré cómo estaba afectado el tema, cómo había muchos pobladores afectados por el tema del alcohol. Lo cierto es que, más allá de todo esto y a través de la tarea social, en algún momento me lanzo a estudiar medicina. Me lanzo a estudiar medicina y mientras estudiaba medicina, registro, porque yo estaba ya muy inquieto por el tema, registro que en la formación el alcoholismo no aparecía por ningún lado. En la formación, en la currícula de la formación médica, el alcohol no aparecía por ningún lado. Esto me llamó profundamente la atención porque veía que afectaba a muchísima gente, y no solo de las villas, por supuesto, ¿no? Y lo cierto es que empecé a trabajar mucho en la temática social. Y ahí empieza el tema de los grupos.
Bueno, yo trabajaba mucho en las villas, fui a vivir a las villas de emergencia durante muchos años y hasta toda mi formación médica y mi formación como especialista en medicina general, la transité viviendo en las villas. Lo cierto es que también trabajaba en el noreste y recorría, ¿no? Sobre todo el Chaco santafesino y el Monte Formoseño, con las comunidades Com y Huichí en Formosa, con los obrajeros que habían sido de la zona de la forestal, Villa Guillermina, Santa Ana, La Gallareta, en fin, Fortinolmo. ¿No? Ahí había bueno, gente vinculada a la organización de sacerdotes del Tercer Mundo, recuerdo, y en estos tránsitos fue que accedí, siendo estudiante de medicina, en el Monte Formoseño, al primer grupo vinculado al tema de la medicina. Y estuve guiado por lo que fue el primer agente sanitario que conocí, que era un agente sanitario huichí, ¿no? Me introdujo en un consultorio grupal de mujeres, ¿no? Aclaro, de mujeres que no hablaban castellano, y yo no hablaba ni com ni huichí, ¿no? Entonces el traductor era el agente sanitario, digamos, ¿no? Y ese fue mi primer grupo, ¿no? Porque yo venía con la formación médica del enfoque individual, y acá de repente me vi en una tarea grupal de buenas a primeras, y bueno, para mí fue una gran enseñanza. En tanto, seguía trabajando con grupos en las villas, me vinculé en su momento a la CGT de los argentinos, de Raimundo Ongaro, ¿no? Estamos hablando de la década del 60 ya, ¿no? En las villas había todo un tema con el tema de la erradicación de las villas, toda una movida para erradicar las villas de emergencia, y bueno, y la resistencia de eso de los cuales participábamos. Lo cierto es que en esta situación ingreso a la unidad hospitalaria, una unidad hospitalaria. Tuve la gran suerte de hacer mi unidad hospitalaria en el Policlínico de Lanús. En ese momento se llamaba Policlínico Arauz Alfaro, también se llamaba Evita, todo el mundo lo conocía en realidad como Policlínico Evita, ¿no? Y en este policlínico se había insertado el primer servicio de salud mental en un hospital general. Antes la salud mental, entre comillas, porque en realidad era la psiquiatría, se desarrollaba en los hospitales monovalentes. Hablo el Borda, el Moyano, bueno, todos los manicomios, digamos, ¿no? El primer servicio metido en un hospital general fue el del Policlínico Evita. Y yo estaba dirigido por una eminencia, el doctor Mauricio Goldenberg, ¿no? Este servicio, a su vez, era un servicio que había montado una tarea vinculada al alcohol, uno de los primeros que existió, ¿no? Y recuerdo que a mí me tocó una situación dual. Por un lado, me estaba formando en el Policlínico como estudiante de medicina y tenía vínculo con ese servicio, ¿no? Y por otro lado, los recibía en la villa donde era vecino, yo era vecino de la villa, y venía la gente del servicio a trabajar el tema del alcoholismo en la villa, ¿no? Con mayor o menor éxito, eso no viene al caso, ¿no? Pero lo cierto es que estaba esta intencionalidad y yo tuve la fortuna de estar en las dos caras de la moneda, ¿no? Y para mí fue un enriquecimiento tremendo. Hasta ahora vamos bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran tirar, alguna cosa? ¿No? A mí algo que me surge en estos primeros contactos que vos decías con las comunidades de
el Chaco santafesino. Tú decías que armabas grupos, pero no era específicamente de alcohol. Digo, ¿cómo era la aproximación? ¿Qué te Correcto. motivaba a armar ese grupo? Y, digamos, Bueno, ¿cómo te sirvió ese acercamiento para después abordar una temática tan específica y compleja? exactamente. Bueno, en realidad el alcohol estaba siempre presente, hay que decirlo. Más allá de que no fueran grupos específicos, ¿no? En realidad esa era la zona de la forestal. Recordemos, era un imperio británico en medio de que se manejaba casi como un país aparte, digamos, ¿no? Tenía hasta policía propia, ferrocarril, todo, ¿no? Venían a explotar el tanino, me acuerdo, y cuando ya no quedó quebracho, ¿no?, para sacar tanino, entonces, a ver, ya no quedó, entonces se fueron los de la forestal y dejaron todo el culerío ahí, digamos, ¿no? Y bueno, yo iba en parte por una cuestión de trabajo médico, pero también vinculando siempre lo social. Yo empecé con lo social siendo pibe, ¿no? Mi papá era abogado, también fue juez en Corrientes, y me acuerdo que yo siempre le pedía, y a veces él accedía a llevarme a las cárceles, ¿no? Porque a mí, de alguna manera, él era muy solidario, y yo recibo cosas de eso de mi padre, ¿no? Y me engancho con este tema de las personas afectadas por la pérdida de libertad, digamos, ¿no? Bueno, entonces, en la forestal en particular, ¿se sigue escuchando? ¿Hola? Se escucha perfecto, Willy, sí. Sí, perfecto. Bueno, en la forestal en particular, trabajábamos mucho con los que habían sido los obrajeros de la forestal, que estaban en situaciones de desocupación, de miseria, afectados por muchas cuestiones sociales, ¿no? Así también en el Chaco, en el Monte Formoseño también iba como médico. Pero, por ejemplo, iba a una cooperativa que trabajaba el tema de durmientes de ferrocarril. De ahí salían durmientes o postes, digamos. ¿Me entendés? Entonces, y ahí aparecía todo el tema de la miseria, de lo que le pagaban, ¿no? Y me acuerdo la impresionante cantidad de tuberculosis abierta que había, ¿no? Mucha gente tosiendo con sangre, era una cosa bastante habitual. Estamos hablando ya de la década del 60, digamos, 60 y pico, ¿no? Bueno, y siempre vinculado a la Organización de Sacerdotes del Tercer Mundo. Bien, bueno, lo cierto es que seguimos el tránsito por el noreste, por las villas, y mientras tanto yo seguía estudiando medicina. Reitero, aprovechando en mucho todo lo que me brindaba la gente del servicio de Goldenberg, del Policlínico de Lanús, ¿no?, que fue el primer servicio de salud mental en un hospital general. Pero por otro lado, en la facultad y en todos los hospitales por los que transitaba, el alcohol no figuraba. Figuraban las úlceras, figuraban las demencias, figuraba en los espacios judiciales, el tema de los conflictos, las peleas, los homicidios, pero el alcohol no figuraba ni como diagnóstico médico. Y si bien acompañaba, y yo creo que uno de los problemas más importantes de salud pública, ¿no?, y de las adicciones creo que sigue siendo el más importante, ¿no? No existía, la negación era, ¿no? Y cuando se lo abordaba a través de qué, del órgano, de la patología, en el mejor de los casos del individuo, ¿no? Lo contextual, lo vincular, no aparecía por ningún lado. Lo cierto es que sigo trabajando con situaciones de vulnerabilidad social, el tema del trabajo en las cárceles es uno de los temas que más me importaba y me sigue importando, ¿no?, las personas privadas de libertad.
Aparece todo el tema de la violencia familiar, la violencia social, su relación con el consumo, ¿no? Y este aquí que caigo en Neuquén. Estamos hablando en el 74, fines del 74, tengo la suerte de radicarme en la provincia de Neuquén como médico rural, siempre en hospitales de baja complejidad, ¿no? Primero estuve en Angostura, después en Junín, después me pasaron a San Martín de los Andes. Pero lo cierto es que ya estando en Junín, empiezo a trabajar más fuerte el tema del alcohol, ¿no? De la problemática vinculada con el alcohol, ¿no? Y me lanzo a intentar avanzar con los primeros grupos específicos de alcohol en Junín. Recuerdo que el último año sería que estaba en Junín, aparece en el servicio, en el hospital Arauz Alfar, Castro Rendón, quiero decir, aparece el primer servicio de la provincia, que estaba orientado por Bonorino, Esteban Bonorino, por Jorge Youssef. Esteban es médico clínico, Jorge Youssef, psicólogo, y Marta Martín, que era una psiquiatra. Este grupo, tomo contacto con este grupo, yo estaba trabajando el tema del alcohol, intentando armar grupos. Lo cierto, grupos específicos. Los primeros grupos, el primer grupo específico que logramos, ¿no? Lanzar, sin embargo, recién aparece en mi experiencia neuquina en San Martín de los Andes. Estoy hablando del año 79. En el año 79, con una pareja de grandes compañeros, Lalo Vidal e Isolina Ranguileo, que ellos estaban casados, ¿no? Y Lalo sufría mucho el tema del alcohol, y ahí empecé a trabajar el tema de la pareja. Por primera vez aparece el tema de la pareja. Entonces, el tema de lo familiar me impactó fuerte, tanto es así que hice una formación que fui durante varios años al Centro de Familia y Pareja de Buenos Aires, el CEFIP, ¿no? A formarme en enfoques sistémicos familiares. Bueno, más allá de eso, el primer grupo que intento desarrollar es un grupo que de alguna manera copia el estilo de Alcohólicos Anónimos, grupos de autoayuda sería. El Alcohólicos Anónimos se maneja con el criterio de todas las personas que participan son, por un lado, personas que sufren el problema directamente, y por el otro lado están los grupos de familiares, ¿no? Entonces, trabajaba por un lado con las personas afectadas directamente y por otro lado con los familiares. Pero, a diferencia de Alcohólicos Anónimos, se incluían, de hecho yo era médico, ¿no? Se incluían profesionales. Esa era la diferencia. Pero el estilo intentaba ser el de Alcohólicos Anónimos, en el sentido de promover el tema de lo testimonial, el tema de transmisión de las experiencias. Y acá quiero aclarar algo. El modo operativo. Los modos operativos que yo había registrado, que se utilizaban en el área de las psicoterapias, eran con la comunicación en estrella, es decir, el psicólogo o el administrador del grupo, el coordinador, trabajaba con cada uno de los integrantes por turno. En cambio, yo ya me había enganchado a esta altura del partido y a través de todas las experiencias que le conté de trabajo amplio, no necesariamente de alcohol en particular, de trabajo social amplio, en los modos circulares, en los cuales lo que intentaba era
impulsar el intercambio de las experiencias entre los distintos integrantes, sin que todo pasara por nadie, ¿no? En realidad, el, entre comillas, facilitador, no sé si llamarle coordinador, lo que hacía era tratar de impulsar esto. A eso se remitía la tarea del facilitador. Bueno, y este es un sistema que sigo tratando de desarrollar en todos en los dispositivos grupales por los que transito. Aprovecho, Willy, y te hago una consulta. Sí. En relación a esto de cómo organizabas los grupos, por un lado me surge la pregunta de qué problemáticas sociales encontrabas ligadas al alcohol. Porque esto que vos decís que originalmente los grupos no estaban pensados para el alcohol, pero el alcohol estaba presente. Sí, sí. De diferentes maneras. Bueno, ¿cómo, digamos, a través de qué prácticas sociales o dónde vos veías que tenía más afectación en la vida de las personas? Mira, en la tarea fueron surgiendo grupos de distintas características. Por ejemplo, grupos de varones vinculados con la violencia, grupos de mujeres vinculadas con la violencia. Estaban los grupos de alcoholismo y estaban también los grupos de personas privadas de libertad. Esos eran los básicos. Después había otros que surgían y muchos de ellos surgían en forma puntual, se cumplía el objetivo y desaparecían y volvían a surgir en otro lado y así. Pero los permanentes eran esos. Y en todos estos grupos, el tema de la ingesta de alcohol estaba a la hora del día, ¿viste? Parecería que muchas de las personas que estaban detenidas por hechos vinculados al consumo, ¿no? Por conflictos, peleas, heridas, muertes, lo que sea. A veces incluso el ir a apropiarse de algo ajeno para poder consumir. Esto también con las sustancias, no solamente con el alcohol. ¿Se entiende? En los espacios de violencia familiar era habitual que la persona el victimario, digamos, consumía y muchas veces estaba con una situación de intoxicación, ¿no? Así que en todos estos grupos, si bien no eran grupos de alcoholismo, aparecía el alcohol con mucha frecuencia. Una de las cosas interesantes es lo que pasaba en los espacios carcelarios, ¿no? Que muchas veces la persona, el integrante planteaba, sí, no, lo que pasa es que como yo estaba alcoholizado, y lo tiraba como una cosa que lo eximía de la responsabilidad. Entonces ahí trabajábamos todo el tema de la responsabilidad, sabiendo que el alcohol le afectaba de determinada manera, el hecho de seguir consumiendo era una responsabilidad, lo responsabilizaba. Esa era una de las situaciones habituales que teníamos que trabajar. ¿Te das cuenta? ¿No? También el tema, sí, yo estoy cumpliendo mi condena, cuando yo salga ya cubrí mis deudas con la sociedad, ¿no? Ese era otro tema vital, ¿no? ¿Cómo? Y en qué la víctima o los deudos de la víctima, en qué se beneficiaron de que vos, cómo reparaste esto, y entramos a trabajar el tema de la reparación, ¿me entendés? Que no se paga por estar preso, no se repara a nadie por estar preso. Más, considero que la pérdida de la libertad es un castigo, no sirve para reparar nada, no rehabilita, una palabra. Bueno, no sé si está la respuesta. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Yo siempre pienso en vos, Alejandra, como Marcela, porque yo te conocí como Marcela siempre, ¿no? Está bien, pero después te cambiaste el nombre, estamos con problemas, che, ¿no? Estamos, ¿Cómo te gusta? A vos te cualquiera de gusta los que te dos. llamen Alejandra, parece, ¿no?
Sí, de últimamente por lo las menos. dos formas. Igual los viejos amigos siempre me conocieron como Marcela. Son esas Ah, locuras que uno hace a mitad de la vida, bueno, empezar a llamarse de otro nombre, de otra manera. Pero no, yo siempre que te escucho hablar pienso como, bueno, también en tus reflexiones en relación a la cuestión más como intercultural y cómo el alcoholismo también tiene otro sentido en las comunidades, bueno, con las que vos has trabajado, que es distinto por ahí a la realidad urbana y que está bueno, me parece también relatarla, porque aunque estemos en contextos urbanos, siempre lo intercultural, más o menos visibilizado, pero está, y por ahí no lo tenemos tan reflexionado. exactamente. Sí. Bueno, yo comentaba al principio el tema del consumo, del uso ritual, el uso religioso, el uso comunitario del alcohol, que es un uso absolutamente acotado, ¿no? Es un uso acotado, es decir, el alcohol originario, ¿no? Eh, el alcohol forma parte de la realidad de muchos pueblos, ¿no? Los más afectados en el orden mundial son los países de Europa del Este, sobre todo, ¿no? Polonia, en fin, ¿no? Son los más afectados por la utilización, por el consumo excesivo de alcohol. Después están los de Europa Occidental, ¿no? Y hay algunos países, alguna zona del mundo que no está afectada por el alcohol, que son los países islámicos, porque la religión musulmana prohíbe el uso del alcohol. Y ahí aparece el tema de lo cultural, ¿no? Cómo muchas veces la importancia que tiene lo cultural en el tema de la ingesta de alcohol y de otras sustancias, no solamente alcohol. En nuestra realidad, ¿no? Los pueblos originarios, el consumo de alcohol era un consumo acotado, un consumo ritual, un consumo comunitario, como sigue siéndolo el consumo en las comunidades rurales. Sigue siendo teniendo un uso eminentemente relacional, ¿no? Eso sí, cuando se usa el alcohol, se utiliza el alcohol, se mama todo el mundo, pero ahí quedó, ¿no? Más aún, en las comunidades, en los pueblos originarios, el alcohol no tenía el conservante. Entonces había que utilizarlo para la ocasión que estaba destinado. El uso del conservante en los pueblos originarios de nuestra región viene con la época previa y durante la conquista del desierto. Y se lo utiliza como un instrumento de dominación, de conquista. Fue una herramienta importante en la conquista del desierto, en la pacificación de la Araucanía, ¿no? También lo fue en la conquista colonial. También se utilizó el alcohol. Como se utilizó el opio, Inglaterra lo utilizó para su desarrollo en la China, la guerra del opio de la China, también fue la utilización del alcohol o de otras sustancias como instrumento de dominio. También hay una utilización del alcohol como control social. También esto aparece. En las zonas urbanas, el alcohol se utiliza sobre todo teniendo en cuenta una cultura, también lo cultural que vos decís, ¿no? Que está sostenida en el éxito, en la competencia, en el consumo, en el individualismo. También aparece el uso del alcohol, pero ya como para zafar de la angustia, de la ansiedad que produce esta situación. Por eso el consumo urbano es eminentemente individual y el consumo rural es eminentemente social, relacional. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto, ¿no? El hecho que una persona migre a una gran ciudad, no implica que deja su
su cultura de lado, ¿no? La transporta, va con él, por supuesto, entra en colisión con otros modos y acá aparecen los fenómenos del cambio cultural. El cambio cultural, que muchas veces puede ser un enriquecimiento, cuando hay una apropiación de los elementos culturales del otro, pero que uno puede manejarlos, eso es un enriquecimiento. Pero si ocurre lo contrario, se enajena. Hay una depreciación cultural, digamos, ¿no? Se produce el enajenamiento, ¿no? En este juego, ¿no? En este juego nos vemos en nuestra región que hay tantos miembros pobladores de tantos pueblos, porque no solamente están los pueblos originarios, los criollos, los que venimos de las ciudades, de otras partes del país, del extranjero, ¿no? Los campesinos, los obreros, los empleados. Bueno, en esto hay un choque permanente, ¿no? Por eso, la base de la construcción del vínculo es el respeto. El respeto por el otro y el respeto por lo propio. Ahora, para poder respetar, tenemos que conocer. Tenemos que conocer lo del otro y que el otro conozca lo de uno. Entonces, cuando salimos de nuestros nichos con esa actitud de encuentro y de ponerse en el lugar del otro, es posible construir un vínculo que enriquezca. Si no, nos enajenamos. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. ¿Qué opinas? Sí, sí, bueno, sí. Seguimos entonces, ¿les parece? Con los grupos. Bueno, lo cierto es que habíamos quedado en que en San Martín estábamos con los grupos estos por un lado, los grupos de personas afectadas directamente y por otro lado los familiares. Aquí, ¿no? Que con esta formación que había recibido en CEFIP, empiezo a trabajar los grupos familiares, familia por familia, ¿no? También esta fue una modalidad que utilicé y sigo utilizando, sobre todo cuando hago enfoques domiciliarios, ¿no? Lo cierto es que estábamos en esta movida de los enfoques familiares. También quiero aclarar esto, ¿no? Los hospitales, el personal del hospital, ¿no? Sobre todo los colegas médicos, no querían saber nada con el problema del alcohol, ni del alcoholismo, ni de los alcoholistas. No querían. Había la negación, pero aparte había rechazo, ¿no? Entonces, yo incluso era el director del hospital, recuerdo, fui director de San Martín y fui director de Junín, ¿no? Y tenía problemas para llevar al consultorio a los grupos. Entonces, lo que hice fue, para no ir al choque, pues ya iba al choque por un montón de cosas, ¿no? Agarré y atendía a las familias en la dirección del hospital. La dirección del hospital estaba al lado del hall de entrada del hospital de San Martín. Lo cierto es que en una oportunidad, estaba atendiendo en la dirección del hospital a una familia, mientras varias familias estaban esperando en el hall de entrada, ¿no? Había hecho poner unos bancos, todo para que estuvieran lo menos incómodo posible, ¿no? Y me llaman de la guardia para atender un parto. Bueno, era una urgencia. Explico que iba a atender esa situación, acompañar a la familia que estaba en situación de parto, ¿no? Y que venía lo antes posible. Fui, todo el parto, todo bien, pero llevó su buen tiempo. Cuando vuelvo, me encuentro con un panorama interesantísimo. Las familias que estaban esperando en el hall de entrada
habían construido el primer grupo, el primero para mí, grupo interfamiliar de alcoholismo. Estaban en un intercambio de experiencias maravilloso y había un chico que le explicaba al otro qué hacía cuando en la escuela lo criticaban los compañeritos porque era hijo de un borracho, ¿no? La señora le explicaba a la otra señora qué le pasaba cuando su marido estaba alcoholizado y que no, ¿no? Y qué hacía ella para aprovechar algunas de estas situaciones y cuánto sufría por otras y así. Ese era un grupo, y ahí registré que me estaba perdiendo algo. Me estaba perdiendo la oportunidad de un intercambio maravilloso. Así de alguna manera, la realidad determinó la construcción del primer grupo familiar interfamiliar de alcoholismo, modalidad con la cual sigo operando, ¿no? Por otro lado, ¿no? Que fue bueno, quisiera decir que fue producto de un enfoque racional, absolutamente premeditado, no, como tantas otras cosas, ¿no? Las cosas buenas muchas veces surgen de equivocaciones o de omisiones al menos. El tema es poder verlas y poderlas aprovechar, ¿no? Este fue el grupo interfamiliar de alcoholismo. Bueno, seguimos trabajando con los grupos interfamiliares y acá apareció un suceso interesantísimo, que fue que se instala en Zapala la primera residencia de medicina general de la provincia del Interior. Hasta ahora, la residencia de medicina general había estado radicada solo en Neuquén. Y me piden que yo acompañe como docente, y yo creo que vos, Marcela Alejandra, has estado en Zapala en tus rotaciones por acá, ¿no? Sí, sí. ¿Podrías contar un poquito de esa experiencia? Vos estuviste en un espacio de formación. Sí, estuve como en distintos lugares, en el recorrido ahí por la zona sur, pero sí, de Zapala tengo el recuerdo ese con los residentes y con los espacios de grupo, como esos espacios más de formación en la reflexión, pero también de formación en la acción, porque vos ibas y acompañabas también a los residentes en el hacer concreto, que bueno, que es otra forma también de formar en el hacer, ¿no? Y también en esos espacios más de reflexión o de teorización de la práctica. Bien. Así que eso Bueno, me parece que es como súper rico porque además, creo que bueno, que ojalá todos tengamos y vos tenés como esa energía, pero sobre todo en la gente que se está formando en la universidad y en las residencias, eso es como que brota por todos lados, que es la gana de aprender y de comprometerse, y eso también es fundamental en el trabajo con el tema de consumo y en cualquier trabajo social y comprometido. totalmente. Te cuento que sigo con la residencia de acá, de San Martín de los Andes, ¿viste? Ayer precisamente estuve en la admisión de los nuevos residentes. Ahora empezaron, que pobres, están aislados, ¿viste? Tienen que hacer su cuarentena ahora, ¿no? Bueno, esto que decías, ¿no? Este espacio de la residencia fue fenómeno, porque resulta que egresaban los residentes, terminaban su residencia y los destinaban a distintos hospitales del interior de la provincia. Y entonces me llamaban, porque, bueno, habían tenido que soportarme, que aguantarme como docente, entonces, como no tenían a otro, no conocían a otro, bueno, me llamaban y yo iba. Y entonces, de alguna manera y espontáneamente, empecé a trabajar en casi todo el interior de la provincia, no en Neuquén, aclaro, ni en la parte metropolitana. Lo más urbano que hice fue trabajar en Cutralcó, ¿no? Pero después eran todos pequeños lugares, ¿no? Bueno, lo cierto es que iba por todos lados recorriendo y acompañando a los equipos de salud de cada hospital
en el enfoque de lo que después llamamos problemas complejos, dentro de los cuales está el tema del alcohol. Alcohol, violencia, el tema del cuidado de la vida, con el tema de los suicidios, el tema ambientalismo, en fin, todos los problemas complejos. Si podemos leer a Morin, que Morin nos alumbra en ese sentido, ¿no? Como en la construcción de grupo nos alumbra, a mí por lo menos me alumbra mucho Pichon Rivière, Enrique Pichon Rivière, ¿no? Bueno, entonces acá aparece otro dispositivo también grupal, pero es un dispositivo grupal más amplio, que son las redes. Las redes. Hace un rato hablábamos del tema de la red de alcoholismo. Bueno, la red de alcoholismo surge de esta tarea, precisamente. Ya estábamos hablando de que en la zona sur, y eso Marcela lo transitó también, teníamos dispositivos grupales de alcoholismo y de otros dispositivos también en todos los hospitales de la zona sur, en todas las poblaciones de la zona sur. Ahora ya, a partir de Zapala, en Zapala también desde la residencia se crea el grupo de alcoholismo de Zapala, se crea el grupo de mujeres de Zapala, ¿no? Vinculadas con el tema de la violencia, se trabaja con detenidos también, y los que egresan de ese espacio reproducen esto en los distintos lugares. Y así se crearon las redes provinciales, que también la de violencia es importante, ¿no? No solo la del alcoholismo. Entonces, la construcción de redes. Bueno, la red de alcoholismo se sigue manteniendo hasta el momento, se goza de muy buena salud, afortunadamente. Bueno, la cosa es que en toda esta cuestión de repente me llega la jubilación, porque nosotros nos jubilamos también, en el año 2003. Bueno, para mí fue un momento muy temido, porque tenía mucho, ¿qué pasará conmigo? ¿No? Porque yo quería seguir trabajando en todas estas cuestiones, era mi pasión, ¿no? Sigue siéndolo. Bueno, afortunadamente la provincia me contrata, sigo trabajando en el interior, ¿no? Creamos dispositivos de redes, incluso institucionalizados en algunos lugares, zona norte, en zona centro, en Zapala, zona norte, la que depende de Chosmalal, ¿no? Trabajamos en Cutralcó con el enfoque de redes, ¿no? Y siempre el tema del alcohol presente. Siempre el tema del alcohol presente. Uno de los dispositivos primeros de cada una de estas redes, porque eran redes polivalentes, era el dispositivo de alcoholismo, ¿no? Y aquí que en Chubut y en Río Negro también me contratan para trabajar en Río Negro, para trabajar con los dispositivos de salud mental comunitaria que demandaban. Y en Río Negro armamos un proyecto provincial de redes comunitarias. Primero fueron redes de alcoholismo rural, que para eso me llamaron. Pero cuando explicamos de que el tema del alcohol está tan vinculado a todas estas otras cuestiones, lo que se resolvió fue salir del cartel de alcoholismo rural y trabajar directamente en redes interinstitucionales y comunitarias. Entonces, ahí trabajábamos en el tema prevención, difusión, sensibilización, docencia, y eso, con las llamadas redes grandes. Y también teníamos la red chica, que trabajamos el tema asistencial, para el enfoque de todos estos problemas complejos, ya sea violencia, ya sea alcoholismo, adicciones, en fin. Se va entendiendo, ¿no?, que esto, la experiencia de Chubut fue diferente en este sentido. Durante todo mi tiempo de trabajo, y sigue siendo así en estos momentos, los enfoques fueron con equipos horizontales, es decir, que surgían desde la base, digamos. En Chubut fue diferente. En Chubut,
participo desde, sería un nivel central, ¿no? Para mí fue una experiencia absolutamente inédita y realmente muy, muy enriquecedora, ¿no? Duró varios años y como muchas otras situaciones, tuvo que ver la cuestión política, cambio de funcionario, para que esto se suspendiera. Pero me consta que hay muchos espacios que se siguen sosteniendo en la provincia de Chubut, para mi alegría. Así fue hasta el 2013. ¿Vos querías preguntar algo, Fermín? Te introduzco algunos comentarios en el medio, así cambiamos un poquito la palabra. No, por un lado, mientras te escucho voy anotando algunas ideas que me surgen. Digo, pensando en la gente que está escuchando esto ahora, por un lado en tu relato se ve cómo, de alguna manera, el perfil profesional que vos fuiste desarrollando, que en cierto modo es un perfil profesional y también hasta de militancia en relación a esta problemática, o mejor dicho, de militancia social, para no sesgarlo solamente en la cuestión del alcohol. Digo, ahí hay como algunas pistas de algunas maneras de ir dándole forma a este perfil. Que, digamos, me surgía por un lado la cuestión de la reflexividad, de cómo vos vas señalando que a medida que fuiste haciendo tu experiencia, vas como tomando las cosas que surgen en tu realidad emergente y digamos, no las das ni por algo dado, ni negás lo que está ocurriendo y te atás a la estructura que venís trayendo. Es decir, lo pienso en relación, por ejemplo, a esta anécdota que vos ponés de cómo surgen los grupos interfamiliares. Ahí sucede algo que va más allá de lo que vos tenías planificado, y sin embargo escuchás algo ahí, le das lugar, le das entidad, y a su vez te permitís cuestionarte tus propios fundamentos, que te venían diciendo, pues, digamos, vos estabas desde el lugar de, no, lo que funciona es el dispositivo del grupo familiar. Bueno, ahora hay otra cosa que está pasando delante mío, y la tomás y después la reelaborás. Después esto otro que también me parece un poco de la mano es la cuestión de la capacitación, que vos ante eventos que escapaban tu entendimiento de ese momento o que no se ajustaban al modelo que tenías, digamos, también vas señalando cómo te fuiste capacitando y formando para dar respuesta a ese emergente que no estaba contemplado. Digo, teniendo en cuenta esto de que a veces la idea de red comunitaria o de redes parece como que es algo espontáneo, algo que solamente depende de algunas características personales de los sujetos, sino también requiere de prepararse y de tener un enfoque que permita darles una entidad y un abordaje. Y tercero, que creo que también va un poquito de la mano, es la idea de flexibilidad en la organización de los dispositivos, que de vuelta esta anécdota de los grupos interfamiliares muestra un poco eso, de si bien hay dispositivos que funcionan y vos decís que bueno, este formato te acompañó a lo largo de tu trayectoria, a la vez vas mostrando que según las condiciones que hay en diferentes lugares, eso se fue ajustando, se fue acomodando, fue aprendiendo también de las personas que lo fueron atravesando. Entonces, como que también es importante ser flexible en relación a lo que acontece con las personas. Digo, esto creo que son no sé si tips, pero digo, son ideas que a mí me parecen que son fortalezas de tu trayectoria, que están buenas tenerlas presentes para quien quiere también desarrollar un camino similar. A partir de acá te hago una pregunta que tiene que ver más con qué pasa con lo institucional, que vos enunciaste algo en relación a lo de Chubut. Digo, todas estas cosas que venís hablando tienen que ver con cómo se fue perfilando tu rol profesional, si se quiere también este rol militante, pero ¿qué condiciones institucionales son necesarias o serían deseables para que se potencien este tipo de espacios? Bien. Bueno, tiraste varias cosas. Lamento decirte que no tiene una respuesta rápida, ¿no? Bueno, por un lado el tema de la capacitación, ¿no? Que decís, sí es cierto, yo me fui a capacitar al CEFIP y me enseñaron enfoques sistémicos familiares sobre todo. Me fui a capacitar en
salud pública, ¿no? Hice salud pública y me enseñaron todo el tema de organización sanitaria. También el tema de, bueno, y así sucesivamente. Sí, aprendí muchas cosas en espacios formales, es cierto. Pero también quiero decirlo, fundamentalmente aprendí en espacios informales, ¿no? Y esto quiero dejarlo pero esto que decía hace un rato Marcela Alejandra, ¿no? Decía, los pobladores con sus diferentes culturas, ¿no? Claro, vienen con una cultura diferente, que yo no la conozco muchas de esas situaciones, y aprendo de ellos. ¿Vamos? Aprendo. Porque yo no tenía la más remota idea de lo que era un daño, no tenía la más remota idea de lo que era un guillatún, no tengo no, y así, ¿me entendés? Entonces voy aprendiendo. También tuve una gran fuente de enseñanza, que fueron rotantes, como lo fue Marcela, ¿no? Alejandra, ¿no? Muchos otros. Durante toda mi vida, ¿no? He trabajado con personas que me acompañaban, ¿no? Que venían a hacer una experiencia, algunos decían hasta aprender, ¿no? Y en realidad enseñaban también, ¿no? Eran intercambios. Y por nuestros espacios rotaron psicólogos, trabajadores sociales, agentes sanitarios, docentes, periodistas, abogados, obreros, trabajadores de los medios, antropólogos. La cantidad de antropólogos que han participado en nuestra tarea nos han nutrido, ¿no? Y no solamente a mí, al equipo, a los agentes sanitarios. Vos te encontrás ¿te acordás, Marcela, de Herminio, de Roberto, de Isolina? Sí, Eran sí. unos bochos, unos operadores sociales de la puta madre, ¿sí o no? Sí, sí. No, y además uno no se olvida más de esos encuentros, porque sí, a ellos tres me los acuerdo como si los hubiera visto ayer, así que sí. Claro. Bueno, eran una maravilla, ¿no? Vos sabés que íbamos a los congresos, qué sé yo, latinoamericanos, argentinos, provinciales, lo que sea, y se ponían a disertar y hablaban con una propiedad, gente que tenía el primario hecho, ¿se entiende? Por eso yo hablo esto de la tarea, del trabajar en la tarea que hablábamos recién con vos, Marcela, ¿no? Es una fuente de formación de aquellas. Intentamos aprovechar esto. Esto tiene que ver con lo que tiró Fermín del tema de la capacitación, ¿no? Por otro lado, tiró algo vinculado al tema de la conformación de los equipos, ¿no? Estos equipos, al principio, los primeros equipos con los que operábamos eran algunos médicos generales, el eje, la columna vertebral, eran los agentes sanitarios y los mismos pobladores, ¿no? Pobladores en los cuales algunos destacados eran, por ejemplo, curadores, el tema de lo intercultural, ¿no? Una yuyera, una yerbatera, alguna machi, ¿no? También formaban parte de nuestros equipos, porque trabajamos con todo el enfoque de lo intercultural. Trabajábamos con personas de distintas culturas y desde personas con distintas culturas, pero que estábamos trabajando ensamblados, en equipos que en un principio fueron multidisciplinarios. Cada uno aportaba desde su saber y sumaba. Cuando se convirtieron, en algún momento creo que nos convertimos en interdisciplinarios, porque se conjugaban nuestras disciplinas en función de una situación determinada. Y al final creo que trabajamos también lo transdisciplinario. ¿Por qué? Porque el objeto por el que trabajábamos nos cambiaba todo el equipo.
Es decir, las disciplinas tenían que subyugarse, digamos, al objeto de la tarea, ¿no? Y con eso lo que quiero decir, ¿no?, es que la formación, la capacitación formal, académica, es importante, ¿no? Y una de nuestras grandes tareas es llevar este saber académico, ¿no?, al seno de nuestra población en tanto la necesite. Pero también, ¿no?, la otra, ¿no?, la otra es tratar de como vivir, empaparnos en el saber popular, tratar de sistematizarlo y de conceptualizarlo. Y ahí estamos haciendo, ¿no?, construcción de conocimiento, ¿no? Entonces, en este juego, ahí somos de alguna manera articuladores de los saberes, ¿no? Seríamos una especie de puentes, ¿no?, por los que, bueno, nos beneficiamos tanto de lo académico como de lo popular. Ese era el otro punto. Y, no, por ahí se me ocurre con lo que vos decías, ¿no?, que son importantes como todos los elementos, porque vos has tenido como en tu experiencia mucho trabajo en terreno, mucha formación, mucha, sí, formación más académica, mucha escucha de la gente de la comunidad, mucho trabajo también de sistematización y de investigación, si se quiere, de todo lo que es la cultura popular y los sistemas de salud, el oficial y el de las comunidades. Entonces, como todos esos elementos en juego, ¿no? No es solo la formación académica, no es solo el escuchar a la comunidad, sino como un trabajo intenso en todos esos ámbitos y que, bueno, que no es fácil de hacer, pero yo creo que eso hace a la riqueza de la experiencia que vos has transitado y has desarrollado. sí, sí, bueno, esto lo hemos hecho en conjunto, ¿viste? Realmente no ha sido nunca un trabajo individual, ¿no? Hemos tenido la suerte de acompañarnos y estar acompañados y acompañar a compañeros y compañeras, ¿no?, de excelente compromiso y gente maravillosa realmente. Y sigue pasando esto, afortunadamente. El otro tema que tocó, que es Fermín, es un peligro este Fermín, ¿no? Porque agarró y tiró y entró así tipo ametralladora. Así que bueno, yo tuve que Saliste ir toda junta porque anotando. no sabía cuándo iba a poder volver a hablar. Bien, bueno, debo decirle que yo me entusiasmo un poco a veces, reconozco. Tocaste lo institucional. Este es un tema en lo local, ¿viste? Lo institucional. Voy a hablar de lo institucional local, ¿no? Las instituciones son construcciones que teóricamente responden a las necesidades de los vecinos en el orden local. Pero muchas veces, cuando se nutren y se desbordan en sus esquemas, pasan a convertirse en espacios en el cual el autosustento pasa a ser su principal función, más que servir empiezan a servirse a sí mismos. Bueno, pero más allá de eso, ese ya sería la degeneración de lo institucional. Debo decir que las instituciones en nuestros poblados, ¿no?, tienen sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? De la fortaleza no voy a hablar demasiado porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero sí voy a mencionar algunas limitaciones referentes al tema del alcohol en particular, ¿no? Voy a empezar por salud. Vamos a tratar de hacer autocrítica, ¿no? En salud ya había dicho, ¿no?, hay mucha negación por el problema. Sigue habiendo mucho rechazo. Generalmente la persona, sobre todo la persona afectada por el alcohol, que digamos, muchas veces está en situación de
de vulnerabilidad social, económica, ¿no? Muchas veces está echado por la familia, está en la calle, ¿no? No siempre viene a la guardia del hospital con el mejor atuendo, más arregladito, ni mucho menos, ¿no? A veces viene en muy malas condiciones, ¿no? Genera mucho rechazo por parte del personal, de todos, de profesionales y no profesionales, ¿no? Entonces, muchas veces no hay lugar, no hay cama, no hay lugar, no hay espacio, no son aceptados, ¿no? A veces se lo acepta, pero como para que un par de días, una desintoxicación por un problema de alcoholismo, teóricamente una persona afectada, y te dura 10 días, ¿viste? Una semana, 10 días. No, 2 días, 3, alta. Necesitamos la cama. ¿Para qué? Y necesitamos no estoy diciendo estoy hablando de hospital público, no estoy hablando de hospital privado o sanatorio, en el cual aparecen otro tipo de necesidades, llamémosle, ¿no? Bueno, hay un rechazo. En justicia, ¿no? En justicia pasan cosas parecidas, ¿no? En las cárceles vemos una selección, ¿no? Vemos que están repletas de personas de limitada situación socioeconómica, ¿no? También el tema del alcohol pasa a ser un elemento de señalamiento, de rechazo, ¿no? Llamativamente no se trabaja el tema del alcoholismo, en el tema de la inimputabilidad, el tema de la responsabilidad no se trabaja como se debería trabajar en el orden judicial, ¿no? No se trabaja en espacios de reparación. Esto es una cosa que me peleo mucho con los técnicos del Poder Judicial, ¿no? Muchas veces se orientan a hacer diagnósticos, pero no trabajan el tema de la reinserción como sería de desear, ¿no? Hay limitaciones en el Poder Judicial, ¿no? Los comerciantes en el comercio, ¿no? Es también una institución en el orden local, ¿no? Utiliza como un elemento de ganancia el alcohol, ¿no? Sin embargo, no siempre es así, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, en las Coloradas, por ejemplo, se juntaron los comerciantes en algún momento, nos fueron a ver, planteándonos que querían que se sostuviera y se enriqueciera el trabajo de grupos, porque las personas que estaban afectadas por el alcohol no le pagaban las cuentas, ¿no? Así que no siempre es para que chupen más, ¿no? Pero quiero decir que es bastante habitual. Después, lo religioso, ¿no? En lo religioso, las iglesias, los carismáticos en la Iglesia Católica y los pentecostales trabajan bastante el tema del alcoholismo en cuanto a la rehabilitación, pero siempre trabajando el tema del pecado, el tema del infierno, el tema del miedo, en fin, no es todo la mejor forma a mi modo de ver. Esto con referencia a las instituciones. Hay mucho rechazo, pero también es cierto, ¿no?, que hay espacios de compromiso, hay espacios de construcción de solidaria, ¿no? No es todo negro, afortunadamente. Bueno, yo quisiera hablar un poco del tema de mi trabajo actual, ¿no? Trabajé desde el año 2003 hasta 2013 en las 3 provincias a la vez, ¿no?, con mucho consumo de energía, sobre todo por los viajes, ¿no?
Yo recuerdo Chubut había entre pueblo y pueblo 300 kilómetros, 400 kilómetros, ¿no? Bueno, y había que recorrerlos, ¿no? Entonces, en el año 2013 tuve un par de episodios cerebrovasculares y por razones de salud me indicaron, y me indiqué también, dejar de viajar. Entonces ahí apareció el tema de trabajar solo en lo local. Entonces me dediqué a trabajar solo acá en San Martín y zonas aledañas. Alguna vez voy a otro lado, pero de forma muy, muy puntual, ¿no? Y seguí trabajando con grupos en situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Seguí trabajando con docencia, con los agentes sanitarios, con los médicos residentes, con espacios que me demandaban, escuelas, en fin, y con los presos de Junín y de San Martín, y en una organización que armamos para trabajar con personas en situación de calle. En situación de calle, ¿no? Y después fueron sumándose personas con problemas de adicciones, conflicto con la ley, ¿no? Personas que estaban en situación de alta vulnerabilidad social. Esta organización se llama Los Amigos, ¿no? Esta organización, que trabaja con hombres en situación de calle, adictos, etcétera, ¿no? Trabajamos con un enfoque de reducción de daños. Y acá parece como que nos dimos cuenta que estábamos hablando en prosa. No sabíamos que estábamos hablando en prosa, ¿no? Sería algo así como, acá aparece el marco, registramos, ¿no? El marco de trabajo es el marco de lo espiritual. Esto, transitamos lo biológico, lo psico, lo socio, lo cultural, pero acá nos damos cuenta de que hemos transitado muchas veces y no nos damos cuenta, pero ahora lo registramos, el tema de lo espiritual, pero no entendido lo espiritual como religioso, ¿no? O no solamente. Lo espiritual es también la construcción de lo solidario, también es el encuentro con la naturaleza, también es el desarrollo de transformar las realidades que necesitamos transformar, en trabajo de cooperación, ¿no? Con este criterio, el encuentro con lo artístico, ¿no? Talleres de teatro. Entonces desarrollamos con estos grupos de personas en situación de vulnerabilidad espacios de contención psico, espacios de acompañamiento espiritual, espacios de recreación, ¿no? Por ejemplo, festejamos cumpleaños de forma común, hacemos salidas a hacer una choripaneada en tal paraje, con los vecinos, trabajamos el tema de la naturaleza, hacemos caminatas para limpiar senderos, con estos grupos, ¿no? Talleres laborales desarrollamos y talleres de capacitación. Incluso tuvimos en este momento escuela primaria en nuestro espacio de los amigos. Este tema yo quiero remarcarlo, porque nunca lo mencionamos, por ahí lo estamos haciendo y no lo transmitimos. Ahora queremos transmitir. Esto es importante. Lo sentimos como que es muy importante y nos da otra dimensión, y lo que registro, y debo decirlo, ¿no? Registro en este tipo de tarea con grupos de alta vulnerabilidad, que es prácticamente con los que estoy trabajando ya de hace bastante tiempo, ¿no? Mucho más respuesta que los que tuve trabajando dentro de la institución hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando
con este tipo de grupos, ¿no? Yo quiero transmitir esto. Y también quiero reivindicar al grupo de borrachos, ¿no? Este es un tema polémico, yo sé que es un tema polémico, pero lo voy a decir, ¿no? La persona afectada por el alcohol, ¿no?, es rechazada por todos lados. Hay un grupo que lo acepta, y ese es el grupo de pares. Entonces, en ese grupo de pares se encuentra, pero no solo se encuentra para chupar, se encuentra para encontrarse con otro. Es prácticamente el único grupo que lo acepta. Entonces, poder construir dispositivos con personas que están en situación de alta vulnerabilidad, en el cual, ¿no?, lo respetemos como persona, más allá de que venga chupado, más allá de que esté con una intoxicación, ¿no? Pero antes que nada sigue siendo una persona. Esto es lo que me peleo con mis colegas. Me voy a seguir peleando por largo tiempo, porque soy un convencido de que a las personas las tenemos que aceptar más allá de que estén o no intoxicadas por el alcohol. Esto es lo que reivindico del grupo de borrachos. También debo decirlo, cuando uno del grupo quiere dejar de chupar, encuentra en el grupo de borrachos oposición. No es una maravilla el grupo de borrachos, está claro, ¿no? Pero al menos es fundamentalmente un espacio en el cual una persona que está rechazada por todos lados es aceptada. Y no es moco y pavo. Bien, vos estabas anotando algo para preguntar, y vos, Marcela, también estás queriendo preguntar. Bueno, hasta aquí llegué con el tema de lo local, de lo micropolítico, ¿no? Quiero comentar, ¿no?, que esto que se hace en los espacios de lo micropolítico, ¿no?, está limitado, es limitado. Es limitado y es necesario construir políticas públicas vinculadas a esto, ¿no? Políticas públicas que son muy difíciles de instaurar, fundamentalmente debido a los intereses que hay en el medio, ¿no? Porque son intereses muy fuertes, son intereses económicos que se transmiten a lo político y determinan, ¿no?, determinan una cultura, ya que hablamos hoy de cultura, una cultura de aceptación al exceso de consumo, por ejemplo, ¿no? Y el Estado, con algunas medidas globales, puede limitar la oferta, ¿no?, y con esto se limita también la demanda, ¿no? Hablamos del tema histórico, cómo fue utilizado el alcohol para la conquista, para el control social, pero también el Estado puede hacer otras cosas. Y hay elementos que tiene que hacer. Fíjense, y tampoco es una maravilla, pero con el tabaco. Fíjense con el tabaco cómo se han logrado cosas con la instrumentación de algunas pocas y limitadas políticas públicas. El tema de, por ejemplo, el consumo de tabaco en lugares públicos, ¿no?, se ha limitado muchísimo. El manejo de la propaganda del tabaco, el poner en las marquillas de tabaco, de cigarrillos que hace daño, no es moco de pavo, ¿no? Y hay muchas otras cosas que se pueden hacer y no se hacen con el tabaco. Pero con el alcohol se podrían hacer algunas cosas interesantes, ¿no? Pero en el tema de la producción de alcohol, tenemos amplias regiones del país que están orientadas a esta producción, y esto pesa. Habría que promover la diversificación productiva en esos espacios. Eso exige inversión.
Inversión no solo económica, inversión también ideológica sería, ¿no? Existe en todo el marco de la producción de alcohol una concentración actualmente, se está concentrando cada vez más la producción y se está produciendo un raleo de los pequeños productores, ¿no? Y existe una política por parte de estos lobbies productores, sobre todo vinícolas y cerveceros, también de bebidas destiladas, pero sobre todo cerveceros, tratando de incorporar, ¿no?, a jóvenes, cada vez más niños, en el consumo, y a la mujer también, ¿no? Toda una movida, y en eso el tema de la propaganda es muy importante. Están vinculando el éxito, ¿no?, el éxito, la belleza y la amistad al consumo del alcohol. Son estos tres ejes los que están apareciendo en el tema de la propaganda del consumo, sobre todo de cerveza, ¿no? Y esto es un tema. Entonces, para poder limitar esto desde políticas públicas, habría que empezar a pensar en aumentar mucho la cosa fiscal, impositiva. No puede ser que un litro de vino cueste lo que cuesta un litro de leche. ¿Se entiende? Esto es una barbaridad. Había que... Esto que decís, Willy, la verdad que creo que va en sintonía con todas las cosas que hemos estado escuchando en el Congreso en estos últimos días. Y creo que también se vincula con el problema digamos, de los parámetros culturales, de cómo a veces termina siendo un refuerzo de las conductas asociadas al consumo de alcohol. No sé, Alejandro, creo que quería comentar algo antes, justo nos quedamos congelados. No, lo que pasa que es como volver un poquito atrás, pero bueno, dos cosas. Igual me parece como súper importante esto que decías del grupo de borrachos de recién, como que el lugar donde la persona se siente aceptada y se siente persona, y que a veces parece algo simple y obvio, pero muchas veces cuando trabajamos desde las instituciones no tratamos por ahí a las personas como personas. Entonces, bueno, cambiar ese chip y tener en cuenta todo lo que eso significa para una persona que padece alcoholismo o para cualquier otra persona es como fundamental, porque si no creo que no podemos llegar ni trabajar. Y por otro lado, esto que vos decís del consumo como más a nivel social, yo creo que también es necesario para trabajar con esta problemática, estar atravesados por una reflexión en donde también nos reconozcamos metidos en esta sociedad de consumo, y no es solo el consumo del alcohol, sino el consumo de muchos otros tipos de cosas que también nos afecta a nosotros. Entonces no es un problema del otro, sino que nos atraviesa de alguna manera a todos, y desde ahí también podemos, me parece, trabajar de una forma más humana y desde un contacto más humano con las personas que tratamos de ayudar, y aprender más de esos horizontal. otros, como decías antes. Sí. Y más horizontal también. Para eso necesitamos bajarnos del caballo. Y no es fácil, nada fácil. Esto que vos decías, Marcela, hace un ratito, recién, ¿no?, el tema de la formación, es otro tema de políticas públicas a desarrollar, ¿no? En la formación académica, ¿no?, tiene que estar presente la temática, mucho más de lo que está. Se toca medio de taquito esto, ¿no? Acerca de la formación de los operadores que trabajan en esto. ¿Sí? Tienen que estar munidos. En medicina, a ver, en medicina es dramática la ausencia de materias humanísticas, ¿no? No existe historia, no existe filosofía, no, ¿cómo poder decirlo? Todo es tecnología, aparatitos que hacen ruido y largan lucecitas y producen imágenes.
eso no tiene nada que ver con la persona. No quiere decir que no sirva, pero le estamos encuadrando, ¿no? Tenemos que formar operadores que sientan, ¿no? Y que tengan en cuenta al otro. Vos vas a una consulta médica y es registrado, ¿no? A veces ni se mira al paciente, se miran los resultados de los análisis y de las resonancias, ¿no? Y hace esto, otro, y no, el tema de bajarse el caballo. El tema de la formación. Después, desde el punto de vista de políticas públicas, macro, el tema de la regulación de los lugares de consumo y de los lugares de venta, ¿no? Con horarios, a quiénes se le puede vender, a quiénes no, ¿no? En lugares que no pueden estar cerca de escuelas, de lugares, donde aumenta el peligro, digamos, por esa transacción de sustancia, digamos, ¿no? Y sobre todo, el apoyo a las organizaciones que trabajan en esto, que muchas veces están sostenidas solo por el entusiasmo de los operadores, que enhorabuena que lo tengan, pero nutrir de recursos a las organizaciones que están trabajando en esto, tanto de salud, seguridad, acción social, ¿no? De brindarle posibilidades para hacer más eficaces su tarea. Sí, perdón, creo que ya estamos ahí un poco apretados con el tiempo. Yo aprovecho simplemente para ir cerrando, dejo como comentario, reflexión de todo lo que estuvimos charlando hoy. Creo que una cosa central de lo que vos hablaste y lo que también resaltó Alejandro es esta cuestión de la importancia de vincularse con el otro, de reconocer los saberes del otro y de construir espacios que sean comunitarios desde la participación horizontal y del reconocimiento de todos como sujetos. Yo personalmente creo que me voy a quedar con esa idea. No sé si Alejandra o vos querés agregar alguna palabra final y ya le damos cierre a esta presentación. Bueno, yo quiero decir que el tema de la popular y de las personas que están afectadas por él ha sido para mí una puerta de entrada, ¿no? Una oportunidad para el encuentro, ¿no? Más allá de los dolores y de las pérdidas, ¿no? También ha sido una oportunidad de acompañar a otros y de ser acompañado, ¿no? Así que yo creo que también tenemos que mirarlo de este lado, ¿no? La posibilidad que me brinda alguien de poder acompañarlo me permite personalizarme. Y también es una oportunidad que tengo de ayudar al otro, ¿no? Y agradezco, ¿no? Agradezco a la vida el poder hacer, ¿no? Algo que quiero y también, ¿no? Querer lo que hago. Bueno, creo que con estas palabras ya podemos hacerlo. No sé, Alejandra, ¿querés comentar alguna cosita antes? Sí, por ahí también rescatar esto de lo interdisciplinario que decías antes, pero también lo intercultural, la potencia del encuentro, que es un poco lo que resaltabas también recién acá, y esta dimensión espiritual que por ahí no la tenemos tan trabajada los que nos dedicamos a lo científico, pero que tiene que ver creo, con lo profundamente humano y que también tiene que estar presente en la tarea que hacemos. Eso. Muy bien, bueno, entonces, ahora sí, con estos comentarios finales ya damos cierre. Les agradecemos muchísimo a los dos por participar, a Willy por contar toda su historia y a Alejandro también por acompañarnos y a aportar sus preguntas.
sus reflexiones. Agradecemos también a todos los que estuvieron en esta charla y bueno, seguimos en el Congreso.